Hace algunos años tenemos unos amigos fuera del país que les encantan los himnos, pero les encantan los himnos antiguos y a mí también. Y yo escuché con ellos un himno que no puedo cantar, obviamente lo escuché en inglés, una letra preciosa. El himno se llama Oh amor, que no me dejas ir. Y podría ser el nombre de una canción incluso romántica, pero en realidad viene del corazón de un hombre que está aferrado al amor de Dios por él. Y ese hombre escribe un poema que convierte, obviamente con un arreglo musical lindo de la época de finales del siglo XIX, y uno de los versos o dos de los versos dicen de la siguiente manera: Oh amor, que no me dejas ir, descanso mi alma cansada en ti, te devuelvo la vida que te debo, para que en las profundidades de tu océano su fluir sea más rico y más pleno. Oh dicha que me buscas a través del dolor, no puedo cerrarte mi corazón. Yo sigo el arco iris bajo la tormenta y sé que la promesa no es falsa, que la mañana ya no tendrá lágrimas. Reverendo George Matheson, Escocia, 1842-1906. Vivió relativamente poco tiempo, 64 años, y él nació en una familia de muchos, pero muchos hijos, todos bien, pero él nace con una enfermedad congénita que hizo que a los 18 años prácticamente perdiera la vista. Todo lo que aprendió, todo lo que escribió, lo hizo a través de su hermana mayor, que le leía y escribía por él los sermones y predicaba realmente de memoria. A los 18 años se da cuenta que la enfermedad es irreversible y termina siendo conocido en el Reino Unido como el pastor ciego. Comencé a leer acerca de la historia de él, y ese es solamente uno de muchas cosas que pasaron en su vida. La tragedia, la enfermedad y el dolor estuvieron presentes en la vida de este hombre por años. Pero la gente venía a la iglesia que él pastoreaba en Glasgow, Escocia. Venía con el propósito de oír predicar a uno de los hombres más felices que predicaban en aquella época post-victoriana, la época seria de los ingleses, la era de la regla, del orden, del ceño fruncido, de cosas como esto. El pastor Matheson era un hombre alegre, ciego y con otras enfermedades, pero alegre. Las enfermedades y las dolencias son parte de la lucha por la existencia, o más bien por nuestra sobrevivencia. Sobrevivimos en este mundo y luchamos contra cosas que hacen que tengamos preguntas muy, pero muy válidas y muy difíciles de responder a la vez. La misma Biblia usa palabras para definir enfermedad y dolencias que marcan una condición sumamente dolorosa. Por ejemplo, una de las palabras para enfermedad en el Nuevo Testamento es astenia. Astenia, que es debilidad total, normalmente a causa de enfermedades, sin fuerza. Eso significa astenia. Y la otra palabra más conocida para nosotros tal vez es nosos. De ahí viene la palabra nosocomio, o sea, hospital, un lugar donde tratan las enfermedades. La palabra nosos significa daño o enfermedad permanente. Pero también aparece una definición que dice que enfermedad es cualquier estado en el que se altera la estructura o función normal de una parte del cuerpo, lo que resulta en síntomas y signos característicos. Algunos de esos signos no se pueden ver, es más, ni siquiera se sienten.
Solo el cuerpo sabe, digámoslo de alguna manera, que algo no está bien, y de ahí las llamadas enfermedades asesinas silenciosas. Ahí están. Yo tengo una de ellas. La otra palabra que usa Jesús frecuentemente, o más bien 3 veces en el Nuevo Testamento, es malaquía. No como el profeta, esta es otra palabra. Y significa estado delicado y atribulado. Y subrayo la palabra atribulado porque se convierte en una carga mental muy difícil de llevar. Cuando la palabra dolencias aparece en el ministerio de Jesús, que dice que iba por todos lados sanando toda enfermedad y dolencia, está hablando de personas gravemente enfermas, pero también está hablando de personas que tienen una condición emocional de esas que hace que una persona ya no soporte lo que está pasando en aquel momento. Conocemos con mi esposa la historia de un hombre de Dios que aquejado por fuertes dolores, pero cuando le digo un hombre de Dios, les estoy hablando de un hombre consagrado, entregado, amoroso, lindo, siervo, maduro, todo lo que usted quiera de un hombre de Dios, pero con una enfermedad que llevó a una malaquía tan grave, y sé que esto algunos podrían juzgarlo, que terminó cometiendo suicidio. Nadie va a entender nunca todas las luchas mentales, emocionales y físicas cuando una malaquía afecta el corazón de un ser humano. Malaquía se define como la indisposición, achaque o enfermedad, es decir, sensación o estado de malestar físico o mental que causa un estado de malestar o sufrimiento permanente. La advertencia de la degradación y de la muerte es un mensaje que está pero muy temprano en las Escrituras. Hay un versículo que a mí siempre me llama la atención por todo lo que implica. En Génesis capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice simple y llanamente: del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y siendo un poco pesimista en esto, nacemos muriendo. Cada día que pasa es un día menos de vida. Y nuestros órganos, nuestros sistemas se van complicando muchísimo. Así de temprano como aparece esta declaración escritural de parte de Dios para el ser humano, en aquel momento en un ambiente perfecto, también así de temprano aparecieron todos los intentos de la humanidad por llevar la vida un poco más allá, y algunos tratando de preservar la vida. Por eso algunos cuerpos están en una criogénesis o congelados, o intentando encontrar ese medicamento que le va a devolver al ser humano la larga vida. Es una lucha permanente. Las preguntas que aparecen es: ¿cuál es el origen entonces de las enfermedades? ¿Por qué existen? Otra pregunta es: ¿será que las enfermedades son producto de una maldición nada más? O a lo mejor nos preguntamos si esas enfermedades tienen algún propósito que no sea solamente conducirnos a la muerte a través de un camino de dolor y de sufrimiento. ¿Será que hay algo más en una enfermedad? Otra pregunta que viene es: ¿sana Dios hasta hoy? ¿Sana Dios a los enfermos, sí o no? Y si Dios sana a los enfermos, ¿por qué no soy sanado? ¿Por qué no sanó a mi madre, a mi padre, a mi hijo o a mi hija o a mi nietecito que tuvo que morir? Porque es una palabra dura pero real. Pues hermanos, amigos, familias que estamos acá, esas preguntas vamos a buscar las respuestas que la Biblia tiene, que la palabra de Dios tiene para ellos. Por eso esta serie que vamos a estar predicando hoy, el próximo domingo 14, el domingo 21 también, tiene por nombre: y serán sanados.
Y va a ser una serie de predicaciones y actividades que nos permitirá escudriñar en las Escrituras las instrucciones, las ilustraciones, las declaraciones acerca de Dios o de Dios acerca de enfermedades y dolencias. Y vamos a buscar cuál es en realidad el deseo de Dios en todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué hay no solamente tanto dolor, sino tanta injusticia en el tema de las enfermedades? Y voy a citar historias y ilustraciones y cosas que algunos de ustedes seguramente van a recordar, aunque sean bastante lejanas en el tiempo, estoy seguro. Pero hay una declaración que es integral, que es completa, que viene directamente de Dios. La salvación del ser humano no es solamente un asunto espiritual. Cuando vine a los pies de Jesucristo a mis 19 años como estudiante universitario, por supuesto que hubo un cambio espiritual grande en mi vida. Grandísimo. Y supe que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, no por él ni por el mundo, nada más es que murió por mí, que pagó mi culpa allí en el Calvario. Pero más tarde aprendí que en la cruz Él también llevó con Él todas nuestras enfermedades. Y cuando uno viene a los pies de Jesús y tiene la garantía de la eternidad, porque dice el Señor Jesucristo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y que va a morar juntamente con Él y que Él ha ido a preparar lugar, y Jesucristo no miente, todo eso es absolutamente verdad. Pero mientras vivo en el planeta Tierra, o en el planeta que me tocara vivir, si tuviera que vivir en otro, a veces ando algo en la luna, pero no vivo allí, que mientras pasa ese momento glorioso que de ver a mi Señor Jesucristo, ya sea porque dormí, o dicho de otra manera, morí, o porque Él volvió por nosotros, mientras eso acontece, vivo aquí. Y el Señor dice que su salvación es completamente integral, que tiene que ver con mi parte inmaterial y tiene que ver con mi parte totalmente material también. Ahí es donde las iglesias nos equivocamos. Cuando pensamos que recibir a Jesús como el Salvador personal no es más que un cambio de fe o de religión, o pasar de un lado a otro. En realidad es la propuesta de Dios para llevar sanidad integral a todo el que escuche el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Así que pensando en esto y tratando de traer a la memoria muchos versículos que sé que conocemos todos y que todos de alguna manera hemos tenido experiencias de sanidad. El otro domingo voy a compartir un par que conozco personalmente, y a lo mejor alguien de ustedes dice: yo necesito 3 minutos para decirle 3 minutos para decirle a la iglesia: esto hizo Dios por mí. Por favor, hágame saber para incluirlo el otro domingo. Pero yo arranco mi vida cristiana siendo sanado de algo que nunca pensé que iba a pasar en mi vida, de las quemaduras de un grave incendio en el cual me vi envuelto. A veces bromeo con esto. Les suelo decir que yo antes medía 1,85 y que tenía los ojos azules y que era rubio y que me quemé en un incendio. La cuarta parte de eso es verdad. Es decir, me quemé en un incendio. Y el otro domingo les cuento algunos detalles que algunos ya conocen. Pero quiero que irrumpamos nosotros ahora en el caminar de Jesús. Cuando estábamos cantando, le dije al Señor Jesús que por favor camine entre nosotros haciendo exactamente esto mismo que vamos a leer, porque todavía lo hace, y porque aquí en este lugar y allí en el lugar donde usted nos está siguiendo por medio de las redes, sé que hay gente que necesita de el manto, la mano o la palabra de Jesús sobre usted. Pero esta mañana me voy a enfocar en enfermedades y dolencias. ¿Por qué? Busque por favor el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Y vamos a leer pocos versículos, del 14 al 17 nada más. 2 momentos extraordinarios en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14.
8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, buscando tu rostro, Señor, tratando de entender algunas cosas que a lo mejor han generado muchos pensamientos, producto del dolor o porque ignoramos qué está pasando en nuestras vidas o en la vida de otros. Esta mañana te rogamos, Señor, que tú nos cubras, consueles, pero también nos hables directamente al corazón. Aprovecho para orar, Señor, por Centroamérica en este momento, por Guatelinda, Señor, por Guatemala se llama, pero le decimos Guatelinda, por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Señor, para que también esta palabra de sanidad sea real en cada una de estas naciones. Y oramos por nuestro país también, Señor, que esté envuelto en una crisis de salud tremenda, para que tú, Señor, te glorifiques, que hagas lo que tienes que hacer en medio de tantísimos hogares que se duelen por esto, porque te creemos, Señor, te amamos y conocemos tu misericordia. Háblanos pues, Señor, esta mañana. Te pedimos que estés con nosotros, en nosotros, acomodando tu palabra a nuestra necesidad personal, porque lo hacemos esto, Señor, confiados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Si usted lee detenidamente los evangelios, particularmente leí el evangelio de Mateo esta semana porque me dio curiosidad un dato y me percaté que casi en todos los capítulos de Mateo, casi, no en todos, pero casi en todos, hay alguna referencia a la obra de Jesucristo sanando de todo tipo de sanidades, de todo tipo, por una palabra lejana, porque le tocaban el manto, porque ponían las manos, porque simplemente clamaba al Padre para la sanidad de muchos. Ahí está este elemento de la obra particular de Jesucristo en medio de una nación que en ese momento está gobernada por un imperio y que tiene condiciones de insalubridad, degradación ambiental, pobreza y hambre terribles, terribles. Ni sueñe con las películas que vea acerca de Jesús en cualquier pantalla, que toda la gente se ven hasta gorditos, cachetones, ¿verdad? Y bien comidos y sanos. No, Israel era una nación enferma, muy enferma, muy enferma. No había suficiente para comer, la gente era literalmente abusada por uno y otro y otro y otro y otro impuesto, directos e indirectos. El robo de cultivos, la falta de medicina, la falta de acceso a algunas cosas hacía que Dios interviniera directamente en una nación que pasaba por mucha enfermedad, pero por mucha. La enfermedad está allí, nos rodea. Algunos la andamos cargando ahí adentro y somos un poco como Garrick, el famoso poeta del poema Morir viviendo. Reír llorando, que hacemos sonreír a no sé cuántos alrededor, pero adentro tenemos las huellas, las marcas, las cicatrices y la carga de una enfermedad. Esa es la realidad. El origen de la enfermedad es mi primer punto y espero que sea el más rápido de los dos. El origen de la enfermedad tiene que ver, en primer lugar, pues con la caída del ser humano. El ser humano toma una decisión y decide desobedecer abiertamente y con un acto de rebeldía muy fuerte y poner su lealtad en otra palabra que no era la palabra de su creador, porque el problema no es solamente que desobedece, el problema es a quién obedece. Que Satanás, de alguna manera, elemento de la prueba de la lealtad del ser humano creado, le dice que Dios le miente y el ser humano acepta que Dios miente y que no quiere lo que Satanás le dice
que no quiere que sean como él. Y el ser humano toma la decisión no solamente de comer de un fruto, sino abiertamente decir: le creo a la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios dijo: el día que comas del árbol vas a morir, y la serpiente le dice: no vas a morir. Y aquí estoy yo para demostrarte que no vas a morir, y soy un abierto rebelde a la voz de un Dios que no te ama, que es malo y mentiroso. Y Adán y Eva entienden esto y le creen a la serpiente. Nada de que la sexualidad, nada de que simplemente comieron un fruto, hermanos. Es una bella manera de representar la voluntad del ser humano contra la voluntad de Dios. Simplemente. Todo comenzó a caer, absolutamente todo. Todo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Quiero que por favor vaya conmigo, vamos a ir despacio en esta parte. Pablo está tratando de sustentar la pecaminosidad de la raza humana. Y en el capítulo 5, versículo 12 hay una frase demoledora que dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la muerte tiene dos simbolismos o dos significados en las escrituras. Número uno es obviamente la muerte física. Pero como dije en algún momento antes, hermanos, aunque nos cueste digerir esto, pero nacemos comenzando a morir. Es así. ¿Cuánto va a durar todo? No sé. 70. Hoy siempre que digo cuánto va a durar, digo una edad mayor a la mía, ¿verdad? 70 por si acaso, hermano, por si acaso, ¿verdad? 70, 80, 90, pero pueden ser 30, 35, no lo sé. Pero ahí vamos. Y la raza humana está irremisiblemente muriendo. ¿Cómo? No importa. La enfermedad es parte de eso, la degradación del organismo es parte de eso. En Génesis capítulo 3, que no vamos a ir a él, en Génesis capítulo 3 dice claramente, entre el versículo 17 y el versículo 19, claramente dice palabras como esta: la tierra te va a producir espinos y te va a producir problemas, se contamina la tierra. Además de eso, con sudor y con dolor vas a comer el pan diario. ¿Dolor? ¿Dónde aparecía la palabra dolor en la creación original? A la mujer dice: con dolor llevarás tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Esa palabra no existía, y el dolor es parte inequívoca de un planeta y personas que están recibiendo esa enfermedad que aparece de muchas maneras, por lo menos del modo más genérico posible declarado ahí. Y le dice Dios a Adán: porque vas a volver al polvo del cual fuiste tomado. Esto no era el plan original de Dios. Volver al polvo es que cada uno de nuestros elementos químicos es roto en todas sus uniones y lo que quiera, y vuelve en la forma básica que es como termina el ser humano. La muerte está ahí desde el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, advertido en el capítulo 1 o 2, versículo 17, 18. Ahí está el origen general. Vivimos en un planeta enfermo. El origen genético. En el Salmo 139. Me encanta este salmo. Para mí, cuando lo descubrí, quizás porque estaba en alguna etapa de la vida que necesitaba trabajar mi autoimagen y reconocer si yo tenía valor, si valía la pena existir o no valía la pena existir. Y por favor, esto no fue ayer ni hace 40 años, ¿verdad? Esto fue en mi temprana juventud. Pero había muchas preguntas en mi vida. Pero en el capítulo 139 de Salmos, en el versículo 13 en adelante, dice de la siguiente manera: Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y mire esto: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
tengo una condición de salud que se llama hipertrigliceridemia familiar, así le dicen. Solo el nombre ya es una enfermedad aprendérselo. Significa que yo siento el olor a chicharrones y los triglicéridos se van para arriba. Que si usted me ha invitado a cumpleaños, y hermanos, muchas gracias, de verdad gracias, porque casi todas las semanas hay algo de esto, y le digo, no, pastel no, muchas gracias, es porque a mí la harina y el azúcar me hacen un efecto que quizá no le hace a la mayoría. Porque allá adentro tengo una enfermedad o una condición silenciosa que ya he dado instrucciones aquí, que si algún día me encuentran sobre el escritorio boca abajo, ahí déjenme. Que nadie me dé respiración boca a boca, y menos vos, Ricardo, ¿verdad? Nadie me dé, ahí déjenme, porque le llaman la muerte silenciosa. Mi presión arterial ya no es la misma de hace algunos años, ni mis conducciones de glucosa son exactamente las mismas, porque tengo un hígado partido de 2 libras y un poco más, y aquí está Félix que se voló ese pedazón de hígado que me quitó. Y porque tengo otra serie de cosas que están ahí, y cada vez que voy a mi doctor especialista, una doctora en los últimos meses en el Seguro Social, me dice, sí, es una hipertrigliceridemia familiar. Y yo digo, pues mi mamá murió de 97 años, mi papá murió de 82 años, que está bien, mi abuela murió de 82 años y medio, más o menos casi 83. Tengo un tío que murió un poco más joven de causas naturales, es decir, le metieron 3 machetazos y naturalmente que se murió, ¿verdad? Así fue, y es verdad, esto no es mentira, hermanos, no es mentira. Cerro de las Granadillas, mandador de una finca, debe haber sido malo para que lo llegaran a matar, pero así murió. Y me empiezan a preguntar si mi familia, yo no sé nada de mi familia, pero una cosa sé, en mi libro, allí en mi ADN, en algún lugar hay un asunto o congénito o transmitido familiarmente, no sé cómo, que hace que mi cuerpo reaccione de una manera en particular. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no siento nada, hermanos, nada siento, ni las piernas, ni los brazos, No, eso sí lo siento, pues no tengo ningún síntoma. Y no te mareas, no, me hago el mareado, pero no me mareo, ¿verdad? Cosas así, hermano. ¿Te duele la cabeza? No, ¿te levantas varias veces al baño? No me levanto. Pero me doy cuenta que hay una carga genética, y hoy creo que aquí están mis 4 hijos. Dice la ciencia que 2 de ustedes la van a heredar. Hoy ya saben porque ya conocen a su papá, pero en el nombre del Señor ninguno la va a heredar, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Que este volado se termine aquí, que este asunto se termine acá. Además del origen de las enfermedades está el origen voluntario, que es lo que el ser humano genera. No voy a leer estas 2 citas, la de Oseas capítulo 8 versículo 7 y Gálatas, que es básicamente lo mismo, que escribe Oseas también, pero dice, sembraron vientos y cosecharon tempestades, tormentas. Debemos reconocer que a veces las enfermedades vienen porque simplemente maltratamos nuestro cuerpo, voluntad nuestra. Nos acabamos el sistema de la tierra, metemos construcciones donde no debimos construir, y soy ingeniero civil. Cuando alguien me platica de que está trabajando en algo, digo, ¿y qué está destruyendo ahora? Porque no hay forma, todo se destruye, todo. Porque hay una industria mundial de medicamentos que voluntariamente juegan con la mala salud de una población mundial que no puede comprar lo que tiene que comprar, que tiene precios horrorosamente altos y que no son accesibles a la gran mayoría de la población, especialmente de los continentes desposeídos de este mundo, porque la riqueza se concentra en ciertos lugares de la tierra, y esa es voluntad humana, porque han descubierto sin duda alguna la cura para algunas enfermedades, pero son tan poquitos en el mundo los que las padecen que deciden no fabricar, porque no cubriría los costos de investigación, producción y mercadeo de eso. Son mercaderes
voluntad humana. Porque un estadista, o no, estadista es un término muy grande, porque cuando un gobernante de cualquier nación del mundo opta por ejército versus salud, eso está muy mal y es voluntad humana, deseo de poder, nada más. Porque cuando un sistema fracasa absolutamente en velar por la previsión y se enfoca nada más en la noticia política acerca de la cura de los enfermos, algo está mal y es voluntad humana. Porque cuando yo decido adquirir una dieta que sé que no es conveniente, yo decido. Porque cuando fumo o cuando maltrato mi hígado y otros órganos con el alcohol, especialmente la mente, el cerebro, o con cualquier cosa que me genera dependencia, yo decido. Y siembro viento para cosechar tempestades. Pero hay algunas enfermedades que tienen origen espiritual. Y debo decirlo porque esta es una de las preguntas quizás la más dolorosa de responder con un sí. Porque dice la palabra, y quiero que vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 28. Este es el capítulo de las bendiciones y maldiciones para el pueblo de Israel. Bendiciones y maldiciones para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 28, la primera parte está llena de bendiciones. Pero en el capítulo 28, versículos 61 y versículos 62, miren cómo dice. Miren cómo dice. Asimismo, bueno, dice, les leo desde el 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Pare, porque uno de los problemas espirituales del ser humano que le generan mucha enfermedad es que este llamado que Dios hace a Israel es un llamado universal. Y Él dice, si no ponen por obra las palabras de este libro, y miren lo otro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. El ser humano le perdió el temor a Dios desde hace siglos, hermanos. Y entonces se autoconstruyeron religiones y se hicieron cosas para sentirse bien y dejamos de temer a Dios. Y entonces Él continúa diciendo, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán, se da cuenta, no te dejarán. Hermanos, esos males temibles que están por ahí no tienen intervención de Dios, por cuanto la raza humana en algún punto de la historia dejó de temer el nombre maravilloso y temible de Jehová tu Dios, y entonces todo se quedó ahí. No te dejarán. Por eso no les sorprenda que de repente en Estados Unidos aparece una enfermedad que creían que ya estaba extinta, que ya no habían caso de esa enfermedad, porque de repente aparece un zancudo del Nilo generándoles un grave problema en el estado de Texas, porque de repente aparece un problema de tuberculosis, hermanos, porque ya no vacunamos contra algunas enfermedades en nuestro país, que aparecen casos porque otra vez el gusano esa larva del tórsalo, ese animalito vuelve a aparecer, no solamente en el ganado, que ya no debería de aparecer, y vuelve a aparecer, pero ahora también en humanos. No te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Y miren, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, promesa para Abraham, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Posiblemente alguien puede pensar, pero yo no creo en Dios. Si no creo en Dios, no puedo creer todas estas cosas. Este es un asunto para que la gente simplemente tenga temor y adquiera cierta moralidad. Bien, puede creerlo, está bien. ¿Y si no es así? ¿Y si de verdad este Dios es Dios y existe y obra?
¿cómo va a ser su apuesta? Porque si cree esto y resulta que era falso, siempre gana usted. Vivió bien, vivió bajo principios y valores muy altos. Pero si es verdad y lo rechaza, las consecuencias también son horrorosas. Por otro lado, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, saltamos miles de años de historia. Y Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, esta era una iglesia muy sui generis, hermanos. Habían agarrado la celebración de la mesa del Señor, la comunión de los santos, el mandamiento de Cristo de juntarse de vez en cuando para recordar su muerte, a anunciar su resurrección y su pronta venida. Este era el propósito del partimiento del pan. Esto era el objetivo, era júntese la iglesia. Pero los corintios llegaban borrachos, se emborrachaban, bebían de más del vino que normalmente había en las comidas hebreas, y era un desorden, y entraban bajo condiciones terribles. Todavía tenían en su mente y en sus actitudes y acciones la costumbre corintia de que cuando iban a los templos de sus dioses era un bacanal, hermanos, era un bacanal. Y ahora ellos están viniendo de esa cultura religiosa a una relación personal con Jesús, y Pablo tiene que advertirles, los tiene que regañar fuertemente. Y en el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículos 29 y 30, y hoy celebramos mesa del Señor, para que usted vea. A propósito, vine así, bien vestido, traje completo, corbata, en todas las mesas del Señor de aquí en adelante. Así me va a ver. Así me veía antes de la pandemia. No sé en qué momento me autoconvencí de ya no venir vestido como que me han invitado a una gran cosa, porque venir a la mesa del Señor es ser invitado a la mesa de Él, y no voy a llegar chancletudo, ¿verdad? Entonces dije, no, hoy domingo, primer domingo del mes, hasta me voy a bañar y me voy a poner traje y todo, voy a ir bien bonito para celebrar. Pero esto no significa nada, hermanos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que no es lo que el hombre, el ser humano, anda por fuera, se trata de lo que tiene que adentro, porque de dentro del corazón del ser humano, de ahí brota toda la maldad del ser humano. Porque lo que uno come o lo que uno se pone termina en el mismo lugar, en el basurero o en el excusado, como dijo Jesucristo claramente. Y les dice Pablo a los Corintios de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por cuanto la está menospreciando. Y luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente y sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y otros muchos duermen. Solo lo pongo como ese origen espiritual de algunas enfermedades. Y cito a Pablo, apóstol con todas las de la ley. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, Pablo relata su propia historia. Capítulo 4 y capítulo 11 ha defendido su ministerio. Y dice en el capítulo 11, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Es decir, se enfermaba pues. Pero en el capítulo 12 dice, y para que las maravillas de Dios y las revelaciones de Dios no me exaltasen sobremanera, Dios me ha enviado un aguijón en la carne, por el cual 3 veces le he pedido que lo quite de mí, y su respuesta ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la palabra debilidad que aparece ahí como tal es la que les mencioné al principio, astenia. Débil completamente. Podemos pensar que él tenía una enfermedad que Dios había permitido que le pasara. Y no solo él, es que piense, Miriam o María, hermana de Aarón, habla contra su hermano y murmura contra él por el liderazgo, y Dios le da una lepra. Porque hay no sé cuántos reyes que fueron directamente enfermos por Dios, fueron enfermados por Dios, y Jehová hizo que cayera sobre él una grave enfermedad que le devoró los intestinos.
Ahí le vamos a dejar al doctor Ricardo Salazar que haga la autopsia de Joram para ver qué le pasó en los intestinos a Joram. Porque de repente aparece un hombre tremendo como Eliseo, gran profeta que ha hecho resucitar a algunas personas, pero muere después de una grave enfermedad. Así que hay cosas que son espirituales y este punto lo termino hablando de Satanás. Y quiero que por favor lea conmigo esta porción en Lucas, son palabras directas del Señor Jesucristo. Y en Lucas capítulo 13, me encanta la lógica de la enfermedad en la Biblia, porque ya le voy a decir qué efectos produce en el corazón. Pero en Lucas capítulo 13, él está teniendo un enfrentamiento con ya sabe usted cómo eran estos hombres que eran terribles, los fariseos y todos ellos era horroroso. Y hay una sanidad de una mujer en un día de reposo, porque los judíos en el día de reposo pretendían ser los más santos de los santos y no hacían nada aparentemente. Y ese día dice el versículo 13:11, 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Qué término más interesante. Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ella ya ni pide nada, hermanos. Ya hermano, tengo 18 años tengo de tener este padecimiento. Y ya se había acostumbrado esta mujer encorvada a llegar así a la sinagoga, que ve que las mujeres en un lado, los hombres en otro, nadie le presta atención porque es la encorvada de la sinagoga. Siempre viene y los malos pensamientos aparecen, porque en la mentalidad judía de aquella época algunos pensaban, alguno de sus padres pecó y esta las está pagando, karma, alguien pecó y esta las está pagando. Otros decían, ella está pagando algún pecado. Otros decían simplemente, es inmunda, porque no sabemos la causa de esta enfermedad. Y estas cosas pasan en las sinagogas. A lo mejor esperaría no pasen en las iglesias, cuando usted ve que alguien se enferma continuamente o por mucho tiempo. Pero dice el Señor Jesucristo, la ve y le dice sin que ella lo pida, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, esto me encanta, puso las manos sobre ella y se enderezó luego. 18 años, y glorificaba a Dios, hermano, glorificaba a Dios. No sabía, estaba conociendo al profeta, a Jesucristo el Señor, está teniendo esta experiencia. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vengan de domingo a viernes, vengan, y ahí lo vamos a sanar. Sí, pero esta mujer tenía 18 años llegando de domingo a sábado, si usted quiere, y no había sido sanada. Así que esto no es más que un bluff, es propaganda de la sinagoga. No sanan a nadie. Y el hombre se enoja por esto. Vengan y sean sanados, no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo suavemente, con ternura, con delicadeza y mucha educación: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? No sé con cuál de todas las palabras se queda usted. Yo me quedo con esa frase: a esta hija de Abraham que Satanás había atado. Debo decir entonces que es muy probable que haya enfermedades causadas, un espíritu de enfermedad de parte de Satanás. No es mi opinión no sirve de nada. Simplemente los he conducido desde el libro de Génesis: el día que comieres de ese fruto ciertamente morirás.
Pasamos en ese discurso, pasamos a aquellas enfermedades que tenemos por voluntad propia, esas cosas que uno sabe que hace por sí mismo. Hablamos del tema genético y ahora hablamos del tema espiritual. Sí, Dios ha enfermado a personas y a naciones. Hay naciones que están enfermas y estuvieron enfermas por causa de Dios. Egipto, Babilonia misma estuvo enferma. Muchas naciones alrededor de Israel enfermas, y la misma nación de Israel completamente enferma, como vamos a ver a continuación. Satanás sigue actuando y sigue enfermando, y no lo podemos descartar. ¿Por qué todo este speech que casi me consume todo el tiempo? Por una razón, por una razón. Hermanos lindos, yo no quiero que usted destruya sus pensamientos y su corazón diciendo algo estoy pagando, o a lo mejor Dios es injusto, me está tratando como trató a Job. Por cierto, comencé a leer también el libro de Job preparando para esto, y lo de Job es increíble. Es el hombre justo, recto, que podía haber en aquel lugar más que todos los demás. Y es parte de una prueba de la voluntad de él, de Job, de la voluntad de él. Hermanos, mi objetivo esta mañana es que en el momento de la enfermedad, cualquier enfermedad que llegue, por favor, no piense que es una sola cosa, pueden ser varias cosas. Y quiero leer un texto y con ese vamos a terminar esta mañana. Voy a ir a la otra parte la otra semana, pero quiero que por favor busque un pasaje en el libro de Lamentaciones. Después del profeta Isaías va a encontrar al profeta Jeremías, y después de Jeremías va a encontrar su libro de Lamentaciones. Ese es un libro muy especial. Ese libro recoge el corazón, el sentir de un hombre que ha pasado por muchas circunstancias pero muy difíciles. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar el final de esta mañana. Capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿O en su teléfono? Mire. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Este versículo es muy fuerte. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación, y en el contexto hebreo incluye sanidad, la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y mire el versículo 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de ofrendas. Porque Jehová el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta mañana solo le quiero conducir
a esa actitud descrita por Jeremías en su libro. Quizá haya que esperar, yo lo sé, hermanos, no hay cosa peor que esperar. No hay cosa peor. En las próximas semanas a mí me van a hacer 2 estudios radiológicos. Estoy inquieto por alguno de ellos. Tengo que esperar. Y ya le dije al Señor, hay cosas que yo no quiero sufrir. No me atrae para nada si tuviera que pasar por alguna de esas enfermedades. La otra, no me gusta. Pero me van a hacer un estudio radiológico del tórax para ver cómo están mis vasos. Pero tengo que esperar. Y mientras espero, veo para atrás. Y comienzo a recordar que ahí por un día 18 de junio de 1978, ahí por las 6:30 de la tarde, me quemé totalmente en un incendio. Me quedé sin pelo, sin pestañas, sin cejas, quemadas de 2º grado en pies, manos, tobillos, porque andaba blue jean y otra chumpa de blue jean también, de la misma tela. Me desperté en el hospital 5 días después, totalmente vendado. No sé por qué me mantuvieron sedado. Yo creo que fue porque solo así se soporta la limpieza de la quemadura, de las células que se mueren. Hace poco me quemé en otro conato de incendio y aquí tengo las marcas y tengo quemaduras de 2º grado otra vez. Pero ahí Andrea, la novia de mi hijo, y Benja me hicieron las curaciones a pesar de mi cara dura, ¿verdad? Así, de quitarme todo lo sucio que tenía ahí. Y ahí me han quedado las huellas que dice mi hija que son huellas de amor. Pero en junio de 1978 salí del hospital todavía vendado. Tenía que ir a las curaciones a la unidad de salud cerca de mi casa, Concepción. Y las enfermeras otra vez volvían y me decían, esto le va a doler, esto te va a doler, hijo, una enfermera, y vámonos. Y hermanos, no me dolió absolutamente nada. ¿Sabe qué sí me dolió? Los 5 millones que me ponían de penicilina en la nalga que no podía caminar, hermano. Esa sí me dolía, ahí sí lloraba. Pero las limpiezas. Fui a la iglesia porque yo no recibí a Cristo en la iglesia Bautista Miramontes, sino en un ministerio aparte de la iglesia, que yo no iba a la iglesia. Era muy católico, muy consagrado. Pero habían vacíos en mi vida, cosas que no entendía también. Ese sábado iba para la iglesia, la sociedad de jóvenes, ruta 29, parque Centenario. Me subo y más adelante, a la altura del actual centro de gobierno que no existía, se sube un hombre. Yo lo veía alto, corte militar, con una Biblia de este tamaño. Se sube al bus y yo sentado por ahí, se me queda viendo y me dice, Germán Castro. Y me quedo yo. Pues entonces yo no andaba pidiendo prestado como para que alguien me fuera a decir, ahí pagame lo que me debes, ¿verdad? No. Germán Castro, Dios te ha sanado de las quemadas y no hemos parado de orar por ti todos los días desde que tuviste el accidente. Y me quedé de una pieza. El hermano Ricardo, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, un hombre maravilloso, una fe increíble, me dice que la razón por la que estás sano es porque Dios te ha sanado del accidente que tuviste. Así comienza mi caminar con el Señor. A mi lecho de enfermo llegó otro hombre que vivía en Costa Rica, amigo de mi familia, y me llegó a decir, esto que te ha pasado es por haber abandonado la religión de tus padres. Así que ya verá usted el espacio espiritual en el que me estaba moviendo. No sé la causa, sé lo que pasó, sé cómo pasó. Pero lo que más aprendí de todo eso fue que mi Dios, su Dios, sigue siendo sanador.
y que no me importa si la enfermedad es causa de la caída o si es un asunto genético, un desorden genético, o si es un asunto de mi voluntad porque me descuidé o comencé a comer o a beber lo que no debía comer, o si simplemente es que Dios ha levantado su mano sobre mí. Pongo mi tierra en el suelo y reflexiono para entender qué es lo que está pasando, para tratar de reflexionar, pero termino diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y las maravillas de Él son nuevas cada día, es su misericordia otra vez. Así que nos introducimos a este tema de enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El otro domingo voy a hablar de la sanidad de Dios, cómo sana Dios, y el último domingo vamos a hablar de por qué algunos no somos sanados, porque a estas alturas llevo 25 años diciéndole que sane este asunto y me dice que no, cada vez me dice que no. Hermanos, ánimo, porque la enfermedad es dolorosa, porque a uno le vuela el cerebro estar pensando en tantas cosas, pero acercarse a Jesús es la manera de sanar todo lo demás. Sano o enfermo, Jesucristo hizo la obra en mi lugar y fue a la cruz y llevó sobre Él todas nuestras enfermedades y dolencias. Así dice Isaías 53, versículo 4. Pero la enfermedad más grande de mi vida que Él tomó fue mi pecado y la culpa de mi pecado, porque yo era responsable directo delante de Dios, pero Cristo, su Hijo perfecto, eterno y semejante a mí también, fue a la cruz y pagó lo que yo debía haber pagado sin tener capacidad para cumplir la deuda. Solo Cristo puede hacerlo. Y la enfermedad peor del ser humano se llama pecado. Y el único que puede limpiar y curar esa enfermedad es Jesucristo. Y Él está otra vez recorriendo pueblos, ciudades, países, templos como este, diciendo, aunque usted no lo diga, diciendo: te quiero sanar, quiero poner mi mano sobre ti. Ese dolor que tenés en el corazón, esa angustia que está pasando ahí, esa no explicación de muchas cosas, del por qué falleció mi ser querido, por qué tengo esta enfermedad, por qué no tal cosa. Venga Cristo, deje que Él mínimamente consuele su corazón, y créame, le va a librar de la enfermedad más potente que destruye a la raza humana, insisto, el pecado. Vamos a orar en este momento, vamos a inclinar nuestro rostro, y yo quiero decirle lo siguiente: esta mañana, como dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha traído para dar una palabra de libertad, para dar libertad a los cautivos, a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, para que disfruten plenamente el reino de Dios. Y así anunciaba el Evangelio. Esta mañana le anuncio el Evangelio. Jesucristo, el Hijo único de Dios, se ha fijado en usted, y también a usted lo llevó en la cruz del Calvario y murió por usted y pagó por usted, y hoy le quiere dar la sanidad completa con el perdón de pecados y la vida eterna, independientemente cualquier dolencia que padezca. Esta mañana yo le hago la invitación: si usted quiere venir a los pies de Jesucristo, este es el momento de decir: Señor, yo me entrego a ti. Ahí donde está, levante su mano, diga: Señor Jesucristo, yo me entrego a ti. Necesito que me sanes esta gran enfermedad. Necesito declararte que yo he creído en ti.